En el debate entre teísmo y naturalismo, algunos, con base en planteamientos como los del filósofo antiteísta australiano Graham Oppy, proponen el siguiente dilema. Tenemos por un lado a Dios en el teísmo y al universo o mundo natural en el naturalismo. Pues bien, Dios puede ser aceptado como un hecho bruto, o si no, tenemos la opción de aceptar simplemente al universo como contingencia bruta. Debe entenderse que en este contexto bruto significa una cosa que está allí sin necesidad de que le demos explicación, ¿no? Que está allí sin más y debe ser simplemente tomado como tal. Pues bien, el dilema va así. Si el teísta escoge la opción de Dios como hecho bruto, mejor que sea agnóstico, porque en tanto Dios queda allí como ser sin explicación, está como inexplicable y eso nos lleva al agnosticismo. Pero si no quiere tomar ese camino, entonces la única opción que le queda es aceptar al universo como contingencia bruta, y si esto es así, el universo sí será contingente, pero no requerirá nada más allá de sí mismo para ser explicado, porque al ser un hecho bruto o una contingencia bruta debería tomarse como tal sin pedir una explicación previa. Y en virtud de eso, pues epistémicamente Dios sería inútil y el universo debería ser aceptado sin más y nos quedamos con el naturalismo. ¿Qué responder a este dilema? Lo que hay que decir es que tal dilema es un ejemplo perfecto, un ejemplo de manual de lo que constituye una falacia de falso dilema, la cual consiste en presentar dos opciones de forma engañosa cuando en realidad son posibles otras posibilidades. Lo que voy a pasar a mostrar aquí es no meramente que hay otras posibilidades, sino que incluso las dos opciones presentadas son defectuosas, son falsas. Vamos a ver. Comencemos con el primer extremo, el de Dios. Ya. Se dice, si el teísta acepta a Dios, debe tomarlo como un hecho bruto, es decir, como hay algo dado, inexplicable, que simplemente hay que admitir. Entonces es como que Dios estuviera allí sin razón. Pero resulta que en un marco teísta correctamente entendido esto debe ser rechazado. Así, por ejemplo, en línea con el principio de razón suficiente de Leibniz, se tiene que una cosa tendrá razón suficiente en sí misma, es decir, explicación, en sí misma o en otro. Entonces, en el caso de los seres contingentes del universo y el universo mismo, pues son seres contingentes que requieren su explicación y su explicación está dada en otro, porque son contingentes. Pero en el caso de Dios, Dios tiene su explicación en sí mismo, en virtud de su propia naturaleza. Entonces no es que el teísta deba afirmar a Dios como hecho bruto, sino al contrario. No es que Dios sea inexplicable, sino que Dios está perfectamente explicado, solo que en lugar de ser explicado por otros, está explicado en virtud de sí mismo. Esto ya lo doy a entender directamente en mi libro Dios existe, publicado en 2016, cuando en la página 69 digo lo siguiente, abro cita. Podemos decir que Dios tiene razón de su ser, no causa. Su razón de ser es Él mismo. Por tanto, si se quiere hablar de causa, de lo más que se podría hablar sería una causa formal aristotélica, entendiendo que en este caso Dios se identificaría totalmente con su forma, al ser forma pura y subsistente, pero nunca en ningún sentido de algo parecido a la causa eficiente, como si el ser de Dios fuera configurado materialmente por otro. Fin de cita. Entonces ya está, es falso que el teísta esté ante la opción de ver a Dios como hecho bruto. El teísta vería a Dios como un ente que se explica a sí mismo. De hecho, de acuerdo a la doctrina de simplicidad divina, en Dios se identifican la existencia y la esencia. Entonces la existencia de Dios, siendo que Dios existe ontológicamente hablando, se justifica en función de la esencia misma de Dios, con lo cual Dios sería ontológicamente necesario en sí mismo. Cognitivamente, por otra parte, nosotros podemos explicar la existencia de Dios partiendo de sus efectos, es decir, de lo creado. Entonces, incluso epistémicamente tenemos una cuestión de explicación, ¿no? El mundo creado es explicado en función de Dios y esto explica que ese Dios tiene que tener ciertas características. Entonces hay una razón de lo que Dios es y de que Dios exista. Ahora, consideremos el segundo extremo, el universo. Ya, acá el naturalista afirma, bueno, entonces hay que aceptar al universo como contingencia bruta. Oigan, pero de que el universo tenga la posibilidad de existir o no existir, de que pueda haber no sido.
Simplemente veo que se sigue que es contingente, pero no que tenga una contingencia bruta. Porque por contingencia bruta se entendería algo que sea contingente sin más y que uno puede aceptarlo de forma inexplicable, es decir, sin pedir explicación. Pero la contingencia bruta en sí misma parece altamente irrazonable. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y me encuentro a un perro en mi estudio, en mi oficina, yo no digo, oh, este perro es contingente, podría haber sido o no sido, podría haber estado o no estado en este estudio, pero se da el caso de que está, así que yo lo admitiré como hecho bruto, inexplicable, como contingencia bruta de que el perro está ahí. No, a lo que me llama mi racionalidad es que veo un perro metido en mi estudio y mi reacción inmediata es, ¿quién ha dejado pasar este perro? ¿De dónde ha salido este perro? ¿Quién ha traído este perro? O sea, lo que yo hago es pedir una explicación frente al hecho de la contingencia, de que estando el perro, siendo que podría no haber estado, yo pido una explicación. Entonces acá no hay contingencia bruta. Pues bien, ¿qué tenemos en el caso del universo? Que el universo, siendo de un modo, podría haber sido de otro. Que existiendo podría no haber existido. Que en el mismo hay mutación, cambio, paso de la potencia al acto. Que hay buena evidencia para pensar que el universo tiene un inicio temporal. Pues bien, eso no debe ser aceptado de forma bruta. Esto llama a una explicación. Por ejemplo, si tiene un inicio temporal y de la nada nada sale, entonces debe haber una instancia distinta al universo que dé razón de que el universo haya tenido un inicio. Si siendo de un modo podría haber sido de otro, ha de haber una instancia distinta al universo que explique por qué es de tal modo X y no de tal modo Y. Si tenemos que el universo tiene pasos de la potencia al acto, debemos preguntarnos, oye, pero ¿qué es lo que da esta estructura de pasos de potencia al acto que ya configura lo que es el universo y por lo tanto se requiere de otro? Entonces vemos que la contingencia del universo no es bruta, sino que desde nuestra razón llama a buscar algo más. Y precisamente por eso los científicos y filósofos dilucidan esa cuestión y hay todas estas discusiones sobre el origen del universo a nivel científico y filosófico. Porque no es que sea una contingencia bruta en que los científicos digan, oh, es así, y los filósofos digan, oh, es así, sino que se busca explicación. Quien afirme que hay contingencia bruta es porque no quiere abrirse a la posibilidad de algo más, y eso ya es una cerrazón de su mente, no del universo. Por lo tanto, queda muy bien refutado el supuesto dilema.